Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la bendición de poder escuchar la palabra del Señor. Y en esta oportunidad voy a estar ministrando un tema que he titulado El temor a Dios en peligro de extinción. Para eso voy a estar basando la palabra bajo el texto bíblico que se encuentra en Hechos capítulo 5. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 5, verso 1: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiéndolo y lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendieron ustedes en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: porque conviniste en tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hay una palabra, un verso en la Biblia que dice que cuando el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Es un versículo que yo siempre le he puesto atención, porque mientras más pasan los tiempos, como que se vuelve más el libertinaje, crece más el libertinaje y la maldad, y eso no deja exenta a la iglesia de Cristo. Estamos viviendo un tiempo tremendo, tiempo profético, y es un tiempo donde en muchas congregaciones cristianas se está viendo una doctrina muy liberal. La pregunta que yo me he hecho es: ¿será porque los tiempos han cambiado? ¿También ha cambiado el temor de Dios en la iglesia moderna? He visto con gran preocupación, y puedo decir que gran parte de las personas que se congregan en las iglesias de hoy en día no tienen temor a pecar desmedidamente. Y esto fue lo que ocurrió en el libro de los Hechos capítulo 5, cuando este hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, ellos dicen la palabra que se encontraban dentro del círculo donde estaban los apóstoles, estaban allí, estaban en la atmósfera de Dios en ese momento. Ellos pertenecían al equipo de discípulos que estaban con Pedro. Pero dice la palabra que ellos cometieron un gran error. Ellos habían vendido una heredad y entonces dice la escritura que ellos tomaron parte de esa heredad y la escondieron de ese precio sustraído, y trajeron solo un poquito acá a los apóstoles. Y la cuestión no es que hayan traído un poquito nada más, sino que venían ya con una mentira disfrazada. Pedro le preguntó: Ananías, ¿vendiste en tanto la heredad? Y Ananías le dijo: sí, la vendí en tanto. Ya él había convenido con su esposa de que iban a decir esa mentira. Y dice la palabra que los dos murieron porque estaban en la atmósfera del reino del Señor. Ahí nos damos cuenta que dentro de la atmósfera de Dios no podemos vivir con una apariencia de piedad cuando sabemos que estamos haciendo las cosas mal hechas. Así que eso sucede y sucedió
En el tiempo pasado con Pedro allí, vemos que eso dejó establecido un precedente. Fue un gran ejemplo para la iglesia de ese tiempo y muchos vieron y tuvieron temor de Dios. Pero hoy en día vemos cómo se ha propagado el libertinaje dentro de las iglesias cristianas. Vamos a decirlo así, dentro del campo cristiano evangélico. Voy a hablar de eso. Y yo soy un cristiano, para la gloria del Señor, pero tengo que decirlo. Los altares de las iglesias cristianas están llenas de personas que ministran en esos altares, pero llevan una doble vida, no tienen temor de Dios. Por eso titulé el mensaje, El temor a Dios en peligro de extinción. Hay mucha gente que confunde lo que es el temor a Dios y piensan que tener temor a Dios es tenerle miedo a Dios, cosa que está completamente equivocado, debido a que a Dios no se le puede tener miedo, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de misericordia, un Dios que es un Padre amoroso. Entonces no podemos tenerle miedo a nuestro Padre. El temor a Dios, la palabra temor significa, mejor dicho, allí amor y respeto por obediencia a la presencia del Padre. Amor y respeto hacia el Señor, temor al Señor. Entonces, amados, eso está sucediendo hoy en día. Hay mucha gente que quiere estar predicando, tocando instrumentos, ministrando, hablando en los altares, cuando realmente llevan una vida desordenada delante de la presencia de Dios y delante de los hombres. No tienen temor a Dios, porque me imagino y pienso que el mismo Satanás ha infiltrado una doctrina dentro del pueblo de Dios y ha convencido a muchos. La doctrina es: Dios no me condena. Así dicen, Dios no me condena y nadie puede juzgarme. Una doctrina falsa. Dicen, por lo cual puedo vivir en pecado y haciendo lo que me da la gana, igual Dios me ama y me perdona. Es una falsa doctrina que se ha metido dentro de la iglesia del Señor, amado, que no podemos aceptar debido a que la Biblia dice otra cosa. La gente que vive, los cristianos que viven creyendo esa mentira de Satanás, se van a condenar espiritualmente, porque lo dice la palabra del Señor. La Biblia dice que los que invocan al Señor deben de apartarse de toda iniquidad. Los que buscan a Dios, los que dicen ser cristianos, deben vivir una vida santa, una vida conforme a la voluntad de Dios. Deben pelear su buena batalla. No digo que no tengan tentaciones, no digo que no se equivoquen, todos nos equivocamos, todos tenemos tentaciones, pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo para vencer y para decirle no al diablo, no al pecado y no al mundo. Entonces, como dije, es una falsa doctrina. No podemos vivir con una doble vida, una vida de apariencia en la iglesia y afuera vivimos otra vida desordenada. Amados, tenemos que entender claramente que Dios nos ama celosamente. La Biblia dice en 1 de Pedro, sed santos porque yo soy santo. Es una orden, nos da a nosotros y nos dice, hijos, santifíquense, busquen de agradarme en todo tiempo. Los que hacen la voluntad de Dios son los verdaderos hijos del Señor. ¿Por qué digo que es una falsa doctrina? No podemos vivir en una iglesia metido y haciendo lo malo después afuera, dando un gran mal testimonio. Eso es una locura, porque al final de cuentas no estamos engañando a nadie, ni siquiera estamos engañando a Dios. Nos estamos engañando a nosotros mismos, porque la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, aleluya. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar.
La Biblia dice en Gálatas 5:19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son contrarias al Espíritu. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. La palabra orgía, ahí hago un paréntesis, porque hoy en día se está viendo mucho el espíritu de lujuria por todos lados, redes sociales, por donde uno se meta, la lujuria, el sexo depravado, la maldad está arropando todo. Y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, lo dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amados, no os engañéis, no podemos llevar una doble vida si creemos que nos vamos a ir con el Señor. Aleluya. Cristo viene por su iglesia, pero viene a buscar una iglesia que sea cristiano no solamente dentro de la iglesia, sino mucho más aún fuera de la iglesia. Así que si tú estás escuchando este mensaje, amado, y tú has sido engañado por esa falsa doctrina de Dios no me condena, de que nadie me puede juzgar, yo te invito hoy a un arrepentimiento delante de la presencia de Dios y te invito a que lleves una vida conforme a la voluntad del Señor. El temor a Dios en peligro de extinción. Declaro que eso no va a ser contigo. Dios te bendiga poderosamente.